Doctora Martina Iparraguirre, tanto tiempo, ¿cómo le va? Qué placer, Bien, ¿verdad? chicos, tanto tiempo, muy bien. Es verdad. Por suerte, nos vemos ahora más espaciados. Por suerte, eso es una buena noticia. Claro, pues recordamos que charlábamos muy seguido con Martina en plena pandemia, ¿no? Claro. Que, bueno, fue realmente difícil. ¿Por dónde empezamos? Hablemos del COVID, porque es algo que hemos empezado a notar, inclusive conocer a alguna persona que está pasando nuevamente COVID. Digo, hablemos de Tandil, pero de la región también. Se conocieron algunos números a nivel nacional. ¿Cómo está la región, Martina? Bueno, a ver, lo que sucedió con el COVID era un poco lo que veníamos esperando que sucediera. Que adquiriera una dinámica un poco más estacionaria, un poco más predecible y fundamentalmente controlada, que es lo que nos permitió hacer la vacunación, ¿no es cierto? Pasamos de una situación donde no había control o había muy poco control respecto de la mortalidad y ahora podemos, digamos, estimar, podemos inferir y podemos pronosticar un nivel de mortalidad similar, por el momento es lo que estamos viendo, a otros cuadros virales graves, que esto es algo interesante para decir, ¿no? Por alguna cuestión cultural que desconocemos, los cuadros virales han sido subestimados históricamente, ¿no es cierto? La gente en el consultorio te decía, ah, es viral, como diciendo, no tiene importancia. Olvídate, no pasa nada, ¿no? Mientras que cuando le dabas antibiótico, o sea, cuando era un cuadro bacteriano, parecía que ahí la cuestión tomaba otro color. Los cuadros virales han sido siempre graves, ¿sí? De hecho, a ver, la gripe, las epidemias estacionales de gripes que tenemos, ¿sí? O la bronquiolitis, también otro cuadro viral, pero en niños, son cuadros muy graves, que ponen en alerta al sistema sanitario, que tienen una mortalidad muy alta, sobre todo en aquellos grupos que son especialmente vulnerables, que son los adultos mayores, los pacientes inmunosuprimidos y algunos otros grupos con comorbilidades muy puntuales, como las gestantes, los niños menores de 2 años que no tienen inmunidad, etc. En este sentido, el COVID no escapa de esta regla de la gravedad que tiene como cuadro viral. Que hayamos logrado un control, cierta predecibilidad y cierta estabilidad gracias a la vacunación no quiere decir que no siga siendo un cuadro viral muy grave cuando afecta a estas poblaciones, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Que la vacunación no fue algo que sucedió en el momento agudo y ahora dejamos. La vacunación es algo que va a quedar estabilizada, la vacunación COVID. ¿Qué sucedió? Durante un tiempo muy largo, cuando hicimos aplicaciones consecutivas de varios refuerzos, teníamos una enorme inmunidad colectiva, inmunidad de rebaño, como le quieran llamar, que nos permitió transitar año, año y medio de muchísima tranquilidad. Por supuesto, esta inmunidad, como pasa con muchísimas patologías, empieza a disminuir. Si bien se sigue manteniendo ya después luego una especie de inmunidad natural vinculada a la enfermedad y a los recontagios, pero la inmunidad artificial, que es la más potente y la que podemos controlar y la que podemos garantizar que es para todos igual, si dejamos de vacunarnos empieza a disminuir. Algo de esto empezó a suceder y por suerte, casi digamos coreográficamente con el aumento de los casos vinieron las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y del resto de los ministerios de las provincias, entre los cuales está la provincia de Buenos Aires, de las nuevas recomendaciones de vacunación, ¿sí? Donde a diferencia de otros momentos ahora estamos divididos en 3 grupos de riesgos, ¿sí? Riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. ¿Cómo ¿sí? se califican o quiénes están en cada grupo y cuál sería la recomendación para cada grupo? Es re fácil, mira. A ver. Riesgo alto, mayores de 50 años, embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. Y cuando digo pacientes inmunosuprimidos, no digo pacientes con diabetes, con enfermedades cardiológicas o con enfermedades respiratorias, sino pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tengan afección de su sistema inmune, porque están haciendo tratamiento quimioterápico, porque están utilizando algún inmunosupresor, ¿sí? Entonces, estos 3 grandes grupos, más de 50, embarazadas, inmunosuprimidos, tienen que meterse en Mi Argentina, fijarse cuándo se dieron la última vacuna y si ya pasaron 6 meses, deben ir a ponerse su refuerzo y deben continuar haciéndolo cada 6 meses. ¿Sí? Cada 6 meses. Cada 6 meses. No Cada como la 6, gripe que es anual. No, cada 6 meses, porque todavía no tenemos un patrón tan estacional, tan prolijo como el de la gripe, que nosotros conocemos perfectamente, que entre marzo y abril vacunamos a nuestros pacientes de riesgo, vamos a tener el pico en julio, agosto, a veces hemos tenido coletazos de gripe en septiembre, octubre, ¿sí? Todavía este patrón necesitamos unos años más para poder determinar cuándo se van a producir los picos de COVID. Esto es algo que necesariamente lleva tiempo. Entonces, como no tenemos este patrón, los grupos de riesgo cada 6 meses, se vacunan 2 veces por año. Este es el grupo más chiquito. Después tenemos un grupo más numeroso, que es el grupo de riesgo intermedio, que son los pacientes, los trabajadores de la salud o todos los trabajadores que por su oficio tengan mayor exposición y todos los pacientes con comorbilidades. Acá sí entran los diabéticos, los obesos,
los pacientes con enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Este ya es un grupo bastante más grande. ¿Qué tiene que hacer este grupo? Va a mi Argentina, se fija su última aplicación, pasaron 6 meses, va al vacunatorio central, se coloca su refuerzo y continúa con un refuerzo al año. ¿Sí? Correcto. ¿Está bien? Sí, sí. Y el último grupo, que es el grupo de bajo riesgo, ¿sí?, donde está prácticamente toda la población general, tiene que entrar a mi Argentina y acá viene una gran diferencia. Tienen que haber pasado 12 meses de su última aplicación, hasta ahora dijimos riesgo alto y riesgo intermedio, si habían pasado 6 meses ya estaban en condiciones de ir a vacunarse. El riesgo bajo, ¿sí?, tiene que haber pasado 1 año. Y a partir de ahí va a continuar con una aplicación anual. Muy probablemente este grupo en un par de años salga de las indicaciones, ¿sí? Como les decía recién, cuando tengamos realmente el patrón de conducta bien estudiado y lo hayamos podido sistematizar, probablemente, esto es una opinión mía, probablemente este grupo salga de las indicaciones de vacunación. Hoy por hoy todavía no tenemos esta certeza, entonces este grupo todavía tiene indicado ir a vacunarse si ya pasaron 12 meses y continuar con un refuerzo anual. Correcto. La vacunación ahora depende del municipio, pero las vacunas vienen del Ministerio de Salud. ¿Hay vacunas en Tandil? Sí, hay vacunas en Tandil. Llegaron el día viernes 500 dosis aproximadamente. Y ya había otro remanente. Debemos estar, sí, con cerca de 1000 dosis. Bien. Que como el ritmo es otro, porque viste cómo es esto, claro, que somos medio hijos del rigor. En plena pandemia teníamos unas colas espectaculares de 2 cuadras, ahora que la situación está controlada, el ritmo es otro. Está bueno que sea otro para los trabajadores de la salud, pero no está bueno que se enlentezca tanto. En este momento tendría que haber gente en el vacunatorio central porque hay muchísima población con indicación de vacunarse. En diciembre del año pasado, cuando estaba arrancando el verano, bueno, hubo también alguna especie de rebrote, una especie de psicosis y todo el mundo queríamos ir a vacunarnos, se formó ese cuello de botella. Sí, exactamente. Por eso, para aprovechar esto ahora, saber que este grupo con prioridad, que son los inmunocomprometidos, las gestantes y los mayores de 50 años, fíjense, si ya pasaron 6 meses, vayan al vacunatorio y aplíquense el refuerzo para estar más tranquilos ellos y su grupo familiar. Bien. ¿El tipo de vacuna que se está aplicando? Moderna, es la que está llegando. Las últimas formulaciones que estaban llegando son Moderna. Acá nos preguntaban por qué pasa con la vacuna bivalente. La vacuna bivalente en realidad creo que ya se está usando hace bastante, no sé si esta Moderna no es bivalente. La bivalente en realidad hubo una confusión, mucha gente pensó que se trataba de una vacuna para el COVID y la gripe en algún momento, entonces se generó como mucha expectativa sobre la bivalente, está buenísima, pero el bivalente hace referencia a 2 cepas de COVID, ¿sí? En este momento la cepa que más circula es Omicron, ¿se acuerdan que fue la tercera cepa, que era la que generó esa mega ola con menor morbilidad, ¿sí? Eran cuadros un poquito más banales, los cuadros más vinculados a vía aérea superior, pero fue un nivel de contagio increíble. Esta es la cepa que está circulando, la Omicron. El Ministerio de Salud hace muy poquito desmintió categóricamente que estuvieran en circulación cepas desconocidas, con mayor mortalidad. Eso no es cierto, es la Omicron la que circula, ¿sí? Acá hay un oyente que nos dice que ayer fue a vacunar a sus padres y le dijeron que no lo podían vacunar porque las vacunas que habían venido estaban vencidas. ¿Puede ser algo de eso o no? No, a ver. ¿Tenés alguna información vos que...? Sí. Sí, a ver, la verdad que pensamos que este tema no iba a llegar a los medios. Primero, para aclarar a los oyentes, ya está resuelto, ya está hablado con las autoridades del Sistema Integrado de Salud Pública, ya está en conocimiento el doctor Matías Tringler, y entiendo que se están tomando las sanciones, se van a aplicar las sanciones que corresponden a los trabajadores. Esto fue una mala información de los trabajadores del vacunatorio central, una información muy irresponsable. ¿Acá de Tandil? Acá de Tandil, sí. Muy irresponsable. ¿Cuál era esa información? ¿Qué es lo que pasó? Las vacunas de COVID, cuando salen en tiempo récord, tienen que salir rápidamente, entonces se establece un plazo de vencimiento muy pronto, a los 6 meses, porque había que sacarlas al mercado. ¿Qué hacen los laboratorios? Se quedan con lotes, con alícuotas de lotes, para seguir estudiando la estabilidad, ciertas cuestiones moleculares, para ver si efectivamente el vencimiento era a los 6 meses o eran vencimientos mucho más prolongados, como la mayoría de las formulaciones. Esto es lo que efectivamente sucedió, la mayoría de las formulaciones, luego a través del ANMAT, nuestra asociación de referencia, una asociación además de un prestigio nacional e internacional, empezaron a hacer los comunicados con los números de lotes donde decían, lote número tanto, en realidad tiene vencimiento hasta, y se prolongaban los vencimientos, ¿sí? Esto era una obviedad que iba a pasar, pasó con todas las formulaciones. Lamentablemente, nada, a veces hay ciertas culturas de trabajo que no se ayornan, ¿sí? A pesar de haber pasado la pandemia y a pesar de haber pasado, digamos, de haber transitado
un evento épico como fue vacunar a toda la población general en tiempo récord, igual hay ciertos equipos que han decidido no ayornarse. Casi Pero, te a ver, diría, perdón, yo no... estoy hablando del equipo del vacunatorio central. Sí, lo que no entiendo es qué es lo que comunicaron mal y por qué se los debería sancionar. Porque a ellos les llegó un lote que tenía escrito en la cajita una fecha de vencimiento, Sí. junto con el documento de ANMAT que prolongaba ese vencimiento. Ya entendí. ¿Sí? A pesar de esto, el vacunatorio se negó a vacunar. A pesar de que tenía la recomendación de ANMAT, a pesar de que tenía la recomendación del Ministerio de Salud de la Nación, a pesar de que en todos los vacunatorios, con esta documentación respaldatoria, se vacuna a cualquier ciudadano, porque nadie le va a discutir nada ni al ANMAT ni al Ministerio de Salud de la Nación, por lo menos hasta que no aparezca otra autoridad de aplicación que esté por encima de esta, que es la única que conocemos hasta la fecha. Una entidad que está a la altura de la ENA, una entidad que está a la altura de la FDA, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, a veces hay culturas, ¿no?, que se basan en siempre se hizo así, acá siempre se hizo así. Que hasta ahí, si querés, yo transo. Lo que no transo es en salir a ensuciar, ¿sí?, y a denunciar a la provincia de Buenos Aires diciendo que se habían mandado vacunas vencidas, porque es doblemente grave. Por un lado, le negás la vacunación a un paciente que la necesita, ¿sí? Y por otro lado, salís a, comunicas una noticia falsa, que es decir que la provincia de Buenos Aires te mandó vacunas vencidas. La provincia de Buenos Aires no hizo circular una vacuna vencida durante toda la campaña del COVID, ¿sí? Se maneja con la evidencia, con la certeza de la documentación de ANMAT y de todas las entidades y autoridades que son materia para sancionar este tipo de cosas. La verdad que fue muy grave. Yo estaba enterada de la llegada de este lote desde el día viernes, había hablado con el doctor Tomás Baliña, le mandé los documentos respaldatorios, asumiendo que con esos documentos respaldatorios estaba todo más que saldado. Y ayer me entero, nada, por boca de la calle, de que esto había sucedido. En ese momento nos ponemos en comunicación con el doctor Tomás Baliña, el doctor Matías Tringler. Nos pareció gravísimo que un trabajador del vacunatorio de la ciudad, graciosamente, se asigne un poder supra-ANMAT, por encima del ANMAT, y diga, acá no voy a vacunar porque no quiero. ¿Sí? Bueno, acá hay otras personas que dicen lo mismo, digamos, bueno, que les pasó ayer. Bueno, nada, en nombre de la provincia de Buenos Aires, primero lo que quiero hacer es llevar tranquilidad. Nosotros vacunamos a miles y miles de personas en tiempo récord, jamás perdimos la cadena de frío, jamás tuvimos que tirar una vacuna y jamás tuvimos ninguna dificultad con la fecha de vencimiento. La verdad que esto es una pena que suceda esto, pero son cosas que pasan a veces cuando hay 20 años ininterrumpidos de la misma gestión y se asume que si siempre funcionó así, ¿por qué vamos a cambiar? La salud es inminentemente dinámica, la salud debe cambiar. El concepto de salud de hace 100 años no era el de hace 50, no es el de ahora y no va a ser el de 20 años. Entonces, aquellos equipos de salud que asuman que no tienen que cambiar su gestión, antes o después van a meter la pata. Muy bien. Perdón, la verdad es que me sorprende porque yo venía hablando con el doctor Tomás Baliña era un tema que no lo teníamos previsto, digamos. Empezaron a llegar 2 o 3 mensajes diciendo lo mismo. Entonces, bueno, obviamente lo hicimos en forma de pregunta, no podíamos afirmar nada, pero es extraño que no sea cierto cuando varios oyentes dicen lo mismo. Por eso igualmente te lo hicimos en forma de pregunta, obviamente. ¿No? No, sucedió y ayer lo estuvimos hablando y tiene que ver pura y exclusivamente con esto, ¿sí? Con modos de gestión que han perimido, que se han quedado en el tiempo, que es necesario modificar, ¿sí? La salud de nuestra población nos obliga a hacer eso. No se le puede atribuir a un error de interpretación. No, no es un error de interpretación porque yo lo hablé con el doctor Tomás Baliña, no es un error de interpretación, te agradezco que me preguntes esto. No, no es un error de interpretación, es un capricho, ¿sí? Es esto, siempre se hizo así, no lo voy a hacer distinto, ¿sí? El doctor Tomás Baliña tenía los documentos de ANMAT y lo habló con los trabajadores del vacunatorio central desde el día viernes. Y a pesar de esto, ¿hasta cuándo? ¿Ayer? Ayer. Se negaban a vacunar. No solo se negaban, sino que se negaban y difundían información falsa. Esto es muy grave cuando se habla de enfermedades de notificación obligatoria y que tienen mortalidad importante, ¿sí? Decir que la autoridad de aplicación, que es la responsable de la vacunación de toda la provincia de Buenos Aires, está enviando vacunas vencidas, es gravísimo, ¿sí? Por eso es que te decía que ya están en marcha las sanciones que corresponden. Que las tendrá que hacer, digamos, el municipio. Por supuesto, las hace el municipio. En esto yo, más que lo que conversamos ayer con los compañeros del Sistema Integrado de Salud, pero bueno, después qué tipo de sanciones ellos evaluarán, cuán gravoso es esto para la salud y para la tranquilidad de los tandilenses. Más allá
más allá del nombre de la provincia de Buenos Aires, que sí en lo particular, en lo personal, no por mi nombre, sino por el de la provincia de Buenos Aires, después de haber estado al frente de una campaña que fue, créanme, agotadora, donde más de una vez yo tuve que trasladar vacunas en mi auto cuando teníamos un corte de luz, todo para evitar, ¿sí?, y para cuidar las vacunas. Después de haber atravesado esto, que un trabajador graciosamente diga que la provincia de Buenos Aires, cuando estás diciendo provincia de Buenos Aires, yo me hago cargo que está hablando de nosotros, ¿sí?, envía vacunas vencidas, es muy doloroso. A ver, vamos recibiendo información a medida que hablamos, reitero, un tema que no teníamos previsto. ¿Cuánto, vos sabés, esto no lo sé yo, ¿sabés cuánto tiempo, digamos, no vacunaron por este tema? No. Si fue solo ayer o no, porque, digo, no podría haber sido también, pregunto también, ¿no? No podría haber sido un tema de cautela, de esperar, de consultar, porque las vacunas efectivamente las vacunas llegaron con el documento de ANMAT. Bien. ¿Con vencimiento cuándo? ¿Sabes que no sé? Te lo tengo en las fotos, pero no me acuerdo. Tienen un vencimiento en la caja y el documento de ANMAT prolonga el vencimiento. 8 del 9, me dicen acá. 8 del 9. Dice, y un papel de ANMAT que decía que se podía extender hasta diciembre. Si ANMAT lo dice, yo, Martina Iparraguirre, no me animo a decir lo contrario. Hasta ahora toda la ciudadanía del territorio nacional ha regido y ha mantenido sus conductas sanitarias en lo que respecta al consumo de productos médicos en función de lo que ANMAT dice o no dice. Acá no sé si el documento dice exactamente así, que se podía extender hasta diciembre. No, los documentos de ANMAT nunca tienen ese nivel de arbitrariedad. Yo les paso el documento al teléfono, yo lo tengo. Bien. Bueno, vamos recibiendo información y preguntando en vivo así. Se la nota indignada, doctora. Sí, la verdad que sí. Más allá de la respuesta rápida de tanto el doctor Matías Stringler como el doctor Tomás Baliña, me pareció muy indignante. Cuando yo me enteré ayer, la verdad que... nada, de nuevo, o sea, me parece que hubo miles de trabajadores que llevaron adelante una campaña sin horario, que no hacían el horario que hace el vacunatorio central, de lunes a lunes, saliendo al territorio, al medio del campo, cuidando las vacunas, formándose permanentemente, porque mientras vacunaban se formaban y se actualizaban permanentemente, porque no se olviden que nosotros vacunábamos en el momento en el que iba apareciendo la evidencia, ¿sí? Lo hicimos todo con un cuidado, con un respeto, y cuando nos equivocamos dijimos nos equivocamos. Pero esto, te repito, que está vinculado solamente a una manera de gestionar perimida. Yo no lo hago así, nunca lo hice así, ¿no? Pero la ANMAT está diciendo otra cosa. ¿Cómo vas a anteponer un modo de gestión? Porque es casi, ¿viste como la empleada de Gasalla? Acá siempre se hizo así, sí, pero se hizo mal, decís vos, ¿no? Cuando a uno les toca ir a esos espacios públicos donde decís, ay Dios, qué mal me están atendiendo. Y te dicen, acá funcionó toda la vida así. Y vos decís, mal pensás por adentro, ¿sí? Yo pensé que estas cosas en salud no las íbamos a ver. Mirá la producción cómo trabaja acá. ¿Podemos compartir con vos la nota de Tomás Baliña de ayer que le hizo Andrea? Sí. Vamos a ver qué es lo que decía y cómo, dentro de las cosas que charlaron, a ver qué es lo que dice al respecto. Dale. Así después vos podés no. decir lo que quieras. Dale, ahí está el doctor Baliña. Nosotros veníamos vacunando con vacunas COVID. Esta última tanda estábamos aplicando la vacuna bivalente de Moderna, que tiene un plazo de vencimiento extendido hasta el día 8 de diciembre. Con lo cual, nosotros teníamos unas vacunas que la fecha del envase del rótulo decía 8 de septiembre, pero con una nota, una resolución tanto de la ANMAT como del Ministerio de Salud de la Nación, que extendía el plazo de vencimiento. Esto generó cierto interrogante por parte del equipo del vacunatorio, que lo que decidió fue parar un momento la vacunación hasta terminar de entender qué era lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, la verisimilitud de esas notas, el argumento, que bueno, fue lo que hoy tuvimos, luego de hablar con la región sanitaria, con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación, la directora nacional de inmunizaciones, que es Florencia Brujesa, que es de acá de Tandil, así que también nos comunicamos con ella. Nos explicaron los motivos, los argumentos de esta decisión, y entonces ahora sí, entendiendo un poco más las razones, el equipo desde mañana va a estar vacunando normalmente. Con lo cual, entre ayer y hoy hubo algún desencuentro, alguna persona que se acercó al vacunatorio y le dijeron no tenemos vacunas, o le dijeron la vacuna está vencida. Bueno, por esa situación pedimos disculpas, porque eso es un error, las vacunas no están vencidas.
las vacunas tienen un plazo de vencimiento extendido, que ahora entendemos por qué se decidió eso, y simplemente me gustaría poder compartirlo también a la población para que se queden tranquilos, ¿no? Las vacunas tienen un plazo de vencimiento. En el caso de las vacunas que se generaron durante la pandemia, es un vencimiento que se va monitoreando, dado que son vacunas tan recientes, cuando se fabrican, se les define un plazo de vencimiento inicial mínimo, que es de 6 meses, y luego a los 6 meses ya se empiezan a abrir los frascos del mismo lote, de la misma tanda de vacunas, para valorar la estabilidad de esas vacunas y las propiedades, si se conservan las propiedades. Cuando se corrobora que efectivamente conserva la estabilidad y las propiedades de la vacuna, entonces se decide extender el plazo nuevamente por un periodo también bastante acotado, ¿no? Hay que ser prudente. Y los laboratorios en ese sentido van monitoreando sus propias vacunas, con lo cual hoy tenemos vacunas que tienen un plazo de vencimiento extendido porque se garantiza la seguridad de estos lotes de vacunas que inicialmente se había pensado que el mínimo era 6 meses. Bueno, dado que los lotes de su misma tanda persisten con estabilidad, entonces se puede habilitar la extensión de plazo. Todo eso lo informan los laboratorios, en este caso es el laboratorio Moderna de Estados Unidos, que lo informa a las autoridades regulatorias, a la ANMAT, y la ANMAT es la que emite su dictamen al Ministerio de Salud de la Nación, que por lo tanto nos manda la comunicación a los centros de salud. Así que bueno, eso fue lo que pasó. Lo cierto es que este mismo procedimiento de extensión de plazos de vacunas se hace con la mayoría de las vacunas de COVID, digamos, no es solo con esta marca, sino que ocurrió con otras marcas también, y en todo el mundo, digamos, porque el laboratorio que la produce es el laboratorio mismo que produce para todo el mundo, en el caso del laboratorio Moderna. Entonces, ni siquiera es una decisión propia local. Pedimos disculpas por el desencuentro, no nos había pasado con anterioridad, porque siempre tuvimos otras vacunas disponibles. Esta es la primera vez que tenemos que utilizar vacunas con plazo de vencimiento extendido. Lo cierto es que a mí me parece en algún sentido que habla de la responsabilidad del equipo también con la que se manejan, porque, bueno, ante algo que les llama la atención, deciden parar, consultar, hacer averiguaciones, y una vez que el equipo ya tiene cierta garantía de que lo que está haciendo es seguro y adecuado, entonces sí continuar. Pedimos disculpas por estos 2 días en que discontinuamos la aplicación. Entonces, Tomás, a partir de mañana quedaría nuevamente habilitada la vacunación de COVID. ¿En qué horarios? Y recordanos la dirección. Es en el vacunatorio central de Rodríguez y Maipú, y el horario es de 8 a 16 horas, de lunes a viernes. Aprovecho a recordar quiénes son los grupos que más se benefician con la vacunación, que son las personas de 50 años o más. Son personas que tengan enfermedades de base, algún tipo de inmunocompromiso, que en estas personas, si pasaron más de 6 meses de la última dosis, se recomienda un refuerzo, y en el resto de la población, si pasó más de 1 año, también se recomienda un refuerzo. Así que, bueno, ahora sí estamos en condiciones de retomar estos refuerzos a quien lo necesite. Bueno, ahí estaba el doctor Tomás Baliña. Hay que decir, la nota la hizo Mili Shefal, quienes la escucharon se habrán dado cuenta, no Andrea, porque fue a la tarde. Bueno, que más o menos lo que decía Baliña se corresponde con lo que nos había dicho la doctora Iparraguirre. Sí, parece que nos pusimos de acuerdo exactamente lo mismo, o sea, nada, repito lo que dice Tomás y lo que dije yo al principio, todos los laboratorios se quedaron con alícuotas, con pequeñas dosis de lotes para evaluar el vencimiento, y la mayoría de ellos prolongaron sus vencimientos. La verdad es que comparto parcialmente el tema de la responsabilidad del equipo, porque si hay una sentencia de ANMAT no hay nada que discutir. Hasta ahora que yo sepa, imagínate qué complejo sería la salud pública si cada equipo de salud discutiera las ordenanzas de ANMAT, ¿no? Y la población estaría expuesta a una heterogeneidad y a una arbitrariedad extraordinaria. Entonces me parece que, moraleja, ANMAT es nuestra autoridad de aplicación y es nuestra autoridad regulatoria, y es la que regula la salud de los habitantes. Tratemos de no entrar en la arbitrariedad de que cada equipo en cada punto de la provincia de Buenos Aires, con sus 135 municipios, va a discutir lo que dice ANMAT, porque en el medio está la población. Sí, una sola acotación te hago, Martina. Yo no soy profesional de la salud. Probablemente el profesional de la salud, probablemente no, el profesional de la salud tiene otra responsabilidad. Pero si yo veo un medicamento, una vacuna vencida, por lo menos voy a poner una alerta. Digo, yo como una persona que nada tiene que ver con la salud.
Ni hablar. No, y si no está el documento de ANMAT, no pones ni una vacuna, pero esto llegó con el documento de ANMAT. Quiero que quede claro esto. Esto llegó con el documento de ANMAT. Claro. Por eso me parece es una arbitrariedad absoluta. Mira, a mí me encantaba la ranitidina, por ejemplo, como medicamento. Me encantaba darlo como médica. Y la verdad es que cuando ANMAT lo sacó de circulación, no dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a seguir usando las muestras que tengo. Viene ANMAT, dictamina, y los trabajadores de la salud de todo el territorio nacional acatamos, ¿sí? Porque así se mantiene el orden sanitario. La verdad que igual es muy tranquilizadora la nota de Tomás, como fue también ayer muy tranquilizador hablar con Tomás y con Matías. Pero de nuevo, yo creo que esto nos tiene que invitar a todos, a la provincia y al municipio, a pensar que hay ciertos esquemas de salud que hay que revisarlos. Que el hecho de que perduren en el tiempo no quiere decir que sean necesariamente buenos. Seguimos charlando en el próximo bloque. No sé si de esto te quedó algo, Rodolfo. No, simplemente, bueno, muchas consultas que tienen que ver con el tema de lugares de vacunación. El único lugar de vacunación hoy en día, el único lugar es el vacunatorio central. de 8 a 16, lo decía el doctor Balinia recién, de lunes a viernes, no se vacuna más en lo que es justamente Lamentablemente el dispensario. No. Nos encantaba vacunar, pero no. Maipú, esto es Maipú y Rodríguez. Maipú y Maipú y Rodríguez. Sí, hasta las 4 de la tarde. Vamos a la pausa y ya seguimos charlando con la doctora Martín Iparraguirre. Continuamos el desayuno de hoy con la doctora Martina Iparraguirre y bueno, teníamos previsto también conversar en esta oportunidad sobre cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del ex dispensario, como se lo conocía allí en Alberdi, España, un punto que ha cambiado bastante en el último tiempo. Sí, bueno, recién veía las bicicletas de fuerte impacto y les contaba a los chicos que me gusta empezar por esta parte del dispensario. Creo, porque no he hecho un relevamiento extendido, pero que somos el único efector público con capacidad de prescribir actividad física. Ajá. Y que los pacientes tomen esa actividad física en el lugar. Ahí mismo en el lugar. Claro, nosotros tenemos un gimnasio muy bien dotado, como se dice ahora, outdoor e indoor, o sea, afuera tenemos una plaza saludable y adentro tenemos un gimnasio con unas máquinas que más quisiera tenerlas yo en mi casa, estas bicicletas que decía fuerte impacto, bueno, lo que se les para ocurra. Poder sentarse como si fuera un exactamente, y tenemos cómodo. 2 profesores de educación física, una terapista ocupacional y un kinesiólogo que se encargan de que aquella actividad física prescripta por nuestros profesionales sea monitoreada ahí adentro. Entonces nosotros tenemos grupos muy fuertes de obesidad que hacen actividad física ahí adentro, grupos de cesación tabáquica que hacen actividad física ahí adentro, grupos de pacientes con oxígeno. Hay días especiales que entras y están todos los chicos y las chicas con sus tubitos, como digo yo. Con ¿Qué ¿Qué dice el equipo de los tubitos? Todos haciendo actividad física súper monitoreada. La verdad que es un lujo esto, realmente. Esto lo digo al margen de que esté yo circunstancialmente ahí. Es un lujo que haya un efector que puede prescribir. Lo más importante hoy y lo que más evidencia a favor tiene respecto de que disminuye la mortalidad, que es la actividad física. No se ha inventado prescripción farmacéutica que sustituya la actividad física y nosotros lo podemos hacer ahí, porque muchas veces nos pasaba en la salud pública que uno prescribe, más que prescribe, a veces levantamos el dedito acusador y decimos, vos andás a hacer actividad física tantas veces por semana, bla, bla, bla. Y muchas veces ese usuario, esa usuaria, no tiene las condiciones ni para ir a un gimnasio, no sabe cómo, ¿sí? No tiene una cultura deportiva detrás. Entonces, la verdad que esto suceda dentro del mismo efector es muy gratificante. Y esto tiene que ver con que nosotros apuntamos a transformarnos ya desde hace un año y pico, no solo ser un centro de vías respiratorias, que esto sigue siendo uno de nuestros fuertes, sino que apuntamos a transformarnos en un centro de crónicas no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles son las enfermedades que afectan a la población adulta y adulta mayor, o sea, son la principal causa de muerte en Argentina y en el mundo. Cuando decimos crónicas no transmisibles, decimos cardiovasculares a la cabeza, claro, respiratorias y metabólicas, con la obesidad y la diabetes formando ahí un tándem muy particular. Después, por supuesto, están las oncológicas. El dispensario no hace patología oncológica. Pero estas 3 primeras grandes, que se llevan prácticamente la totalidad de las crónicas no transmisibles, el dispensario las está haciendo y las hace cada día mejor. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo tenemos cardiólogo y hacemos ergometría, hacemos holter, hacemos mapa, hacemos electro, tenemos nuestro laboratorio, tenemos nuestra área de diagnóstico por imágenes, hacemos ecografía general, doppler de vasos de cuello, ecocardio, ecografía ginecológica. Digamos, para abordar las crónicas no transmisibles de manera oportuna, pertinente y lograr un impacto en la calidad de vida de estos usuarios, se necesita abordarlas con cierta complejidad.
Tenemos hoy nuestra diabetóloga que trabaja de manera, digamos, coordinada con las nutricionistas. Tenemos 2 nutricionistas, entonces vos imaginate el equipo que arman la diabetóloga con la nutricionista, los profes de educación física y el gimnasio, ¿sí? La idea es tratar de que el usuario encuentre toda la respuesta dentro del sector público. Si no es en el dispensario, la encuentra en el hospital, porque esto hay que decirlo. Hemos articulado maravillosamente bien en este último año y medio y articulamos con el hospital municipal con una perspectiva que es centrar la mirada en el usuario. Empezar a centrar de una vez por todas la mirada en el usuario. Muchas veces los sistemas se miraban hacia adentro, ¿no? Entonces, en esta cosa de, bueno, vos sos la provincia, vos sos el municipio. Mira, al usuario no le importa si yo soy la provincia y vos sos el municipio. Sí, sí. Al usuario que está cubierto por el subsector público, lo que quiere son respuestas rápidas, en tiempo y forma y de calidad. Y hoy ningún subsector es capaz de hacer esto solo. Entonces, en esta alianza que hicimos con el sistema de salud municipal fue extraordinario porque logramos mejorar la calidad de la respuesta al usuario. Mira, una cosa muy chiquita. Antes nuestros usuarios venían al neumonólogo, el neumonólogo les recetaba algo. Nosotros no tenemos farmacia por la complejidad del efector. Tenemos una dispensa de medicamentos, tenemos un stock digital, pero no tenemos farmacia. Entonces, ¿qué pasaba? El usuario iba a la farmacia del hospital municipal. Y en el hospital municipal, esto digo antes, no ahora, ¿sí? Decían, no, mira, este médico no forma parte de la nómina de mi sector, efector municipal. ¿Qué hago? Decía el usuario. Volvé para atrás, era como el juego de la oca. Vuelve al casillero de largada. Tenía que volver a ir a ver otro médico, otro especialista. Todo esto era en detrimento de la calidad de su usuario y su usuaria. Nos sentamos con Matías. En ese momento, sí, ya estaba Matías. Hicimos un convenio. Dijimos, che, ¿es tan difícil empezar a compartir ciertas prácticas? No, la verdad que no. Era cuestión de sentarse y conversar, ¿sí? Entonces, la farmacéutica, que es un encanto, Celi Fabre, dijo, sí, por mí no hay problema. Denme la nómina de médicos de la provincia, que los pongo en la nómina de mi farmacia. Y este pequeño gesto hizo que... Cambió. Hoy el usuario viene. Si la medicación está en el dispensario, el médico se fija en la compu y dice, está acá, anda a retirarla a adelante, que es dispensa de medicamentos. Y si no está, sabe que con su receta, ese paciente camina 6 cuadras, va a la farmacia del hospital municipal y le entregan la medicación. Correcto. Bueno, Martina, te tenemos que agradecer. Íbamos a charlar un poquito más de estos temas. Se nos fue con otro, pero creo que valió la pena también para decirle a la gente que ya se está vacunando normalmente en lo que es el vacunatorio central de Maipú y Rodríguez. Sépanlo, hasta las 16, todos los días de 8 a 16. Exactamente. Así que bueno. Y que idealmente primero le damos, o sea, tratamos de priorizar a los mayores de 50, gestantes, muy importante, y pacientes con inmunocompromiso. Y la tranquilidad de que a Tandil no llegaron vacunas vencidas, sino que estaban todas con la posibilidad de ser aplicadas. Por supuesto que no. Gracias, Martina. No, por Muy favor, amable, gracias a ustedes. La doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de la región sanitaria octava.